Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está, profe? Bien, por lo menos bien. Ahí estuve achicando un poco. No les digo que hice milagro, pero de 177 hojas dejé 127. Así que 50 le saqué, ya es un montón. Estuve reduciendo ahí un poco. No lo he chusmeado. Bueno, No dije lo he visto. 50 son 50 igual. Sí. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que es aparato circulatorio, ¿sí? Ahí les comparto. Bien, mediante el aparato circulatorio, la sangre reparte a todas las células de nuestro cuerpo las sustancias tanto nutritivas y también todo lo que es el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. ¿Cuáles son las partes del sistema circulatorio? El corazón, la principal, ¿sí? Luego los vasos capilares, venas y arterias. Comenzando por nuestro corazón. El corazón es un órgano que es musculoso y es hueco, que tiene aproximadamente el tamaño de un puño, ¿sí? Está colocado en lo que es la cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, ¿sí? Tiene en su interior 4 cavidades, 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Las inferiores se llaman ventrículos y las superiores se llaman aurículas. Bien, entonces es un músculo que se contrae y que se dilata bombeando sangre a todo el cuerpo, realizando su trabajo en fases sucesivas. ¿Qué sucede? Primero, la sangre ingresa y llena lo que son las aurículas. ¿Bien? Luego, ¿qué pasa? Se abre una valvulita y la sangre entra a lo que son las cavidades inferiores, los ventrículos. Bien, cuando los ventrículos se llenan de sangre, se contraen y impulsan toda esa sangre hacia las arterias que van a ser las que van a llevar todas las células, la sangre a todas las células de nuestro cuerpo. Después, ¿qué sucede? El corazón se dilata, las arterias se vuelven a llenar de sangre y comienza nuevamente el mismo ciclo. ¿Bien? Todo lo que son los movimientos de dilatación y contracción dan lugar a los latidos y el corazón late aproximadamente unas 60 veces por minuto. Bien, luego vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de vasos sanguíneos que hay. ¿Sí? Tenemos arterias, tenemos venas y tenemos capilares. ¿Sí? En las arterias, mejor dicho, la sangre fluye a gran presión. ¿Sí? Bien, por ejemplo, en las venas, mejor dicho, reciben todo lo que es la sangre de los capilares y la devuelve al corazón para iniciar nuevamente lo que es el circuito, y después tenemos los capilares, donde la sangre ahí circula a poca presión, ¿sí? A poca velocidad, y permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Yo ahí les coloqué una diferencia entre las venas y las arterias, ¿sí? Donde dicen las venas, la sangre que transporta va desde los órganos y los tejidos al corazón, en cambio las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los órganos y los tejidos, lo contrario. Las venas recogen sangre desoxigenada, mientras que las arterias transportan la sangre oxigenada hacia los demás órganos y tejidos. Las venas y los capilares, la sangre circula a baja presión, en cambio en las arterias circula a alta velocidad, ¿sí? Las paredes de las venas son finitas, cuando las de las arterias son mucho más gruesas, ¿sí? Porque tienen que soportar esa presión de la sangre que viaja a gran velocidad. Bien, por eso las venas también son mucho más débiles, más frágiles, más quebradizas, mientras que las arterias son más resistentes.
¿sí? Y la otra diferencia es que las venas son más numerosas que las arterias, ¿sí? Bien. Por otro lado, como les dije antes, tenemos los capilares sanguíneos que están formados por una sola capa de células, lo que facilita lo que es el intercambio de sustancias. En los capilares llega todo lo que es la sangre, ¿sí? Esa sangre llega oxigenada y la que sale está cargada de dióxido de carbono, que en el único lugar que hay una excepción de los capilares son los capilares pulmonares, que ahí es lo contrario. Por otro lado, tenemos el tema de la sangre, ¿sí? La sangre es este fluido que circula por todo el organismo, que está impulsada por el corazón a través de las arterias, los capilares y las venas, y está compuesta por plasma, por glóbulos rojos y plaquetas, y glóbulos blancos, perdón, glóbulos blancos y plaquetas y glóbulos rojos. ¿Cuál es la función de la sangre? En sí, a ver si yo se los coloqué acá o no, porque no me acuerdo, creo que se los saqué. Ah, no, se los puse. Vamos a pasar entonces diapositiva, pues no me acuerdo lo que saqué y lo que no. La función de la sangre es que la sangre lleva los alimentos y oxígenos a las células y recoge todos los desechos metabólicos que se eliminarán después a través de nuestro riñón, ¿sí? En lo que es la orina, y también se eliminará por el aire exhalado de los pulmones. Bien. A ver, la sangre en sí, ya que hablamos de esto, vamos a hablar un poquito de la circulación de la sangre, además de la función. En todo su recorrido que hace por nuestro cuerpo, hace dos circuitos diferentes la sangre, solo para que lo sepan. El primero se llama circulación menor, que va desde los pulmones y regresa de nuevo al corazón, y la segunda se llama circulación mayor, que hace, digamos, el recorrido por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, la circulación menor va solamente desde hasta los pulmones y regresa al corazón. La mayor a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? La sangre que está en el corazón cargada con dióxido de carbono, ¿sí? Que ha ido recogiendo, ¿qué pasa con esa sangre? ¿Sale por dónde? Por la arteria pulmonar y llega a los pulmones. Ahí, ¿qué hace? Deja el dióxido de carbono y se carga de oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno que nosotros hemos inspirado, y regresa de nuevo al corazón por lo que son las venas pulmonares. Bien, esa sería la circulación menor. Y la circulación mayor, la sangre sale del corazón cargada de oxígeno y hace el recorrido a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Esa sangre que sale del corazón sale por la arteria aorta, bien, y lleva todo ese oxígeno a las células y también va recogiendo dióxido de carbono. Entonces, cuando la sangre pasa por el intestino delgado, ¿qué sucede? Recoge las sustancias nutritivas procedentes de nuestra digestión. Y al llegar a los riñones, la sangre se filtra. Y ahí deja todo lo que son las sustancias nocivas que nosotros vamos a expulsar por la orina. Bien, después, ¿qué sucede? La sangre ya cargada de dióxido de carbono regresa al corazón por las venas cavas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, acá yo les había puesto el aparato circulatorio, tanto el corazón como vasos sanguíneos, como la sangre. El corazón, ¿qué hace? Bombea sangre, ¿a dónde? A las dos aurículas y a los ventrículos. Los vasos sanguíneos transportan sangre, ¿por dónde? Por las arterias, por las venas y por los capilares, y la sangre transporta oxígeno, nutrientes, desechos
y también nos defiende y está formada por glóbulos rojos, blancos, plaqueta y plasma. Por otro lado, aparato respiratorio, ¿sí? Comenzando por la respiración, ¿sí? Es este proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de gases, entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿sí? La respiración tiene como función incorporar al organismo el oxígeno que todas las células requieren para realizar los procesos metabólicos y permitir eliminar el dióxido de carbono hacia el interior. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son los órganos que componen el aparato respiratorio? ¿No? Tráquea, laringe, faringe, Bien. pulmones, Nariz, boca, Nariz, las cavidades nasales también, nariz, boca, bien, bien, bien. bucofaringe, rinofaringe, Bien, epiglotis, bien, la epiglotis, ahí tienen todo, cavidad nasal, faringe, epiglotis, laringe, esófago, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos. ¿Bien? Bien. Comenzando entonces por la cavidad nasal. ¿Sí? Es una estructura donde entra el aire y ese aire es calentado, es filtrado y también es humedecido. ¿Sí? Tenemos un par de orificios que se llaman narinas o fosas nasales, ¿no? Bien, que están cubiertas de pelitos, que mayormente las mujeres, ¿qué hacemos? Agarramos la cera así, metemos y sacamos, y por algo están los pelitos en la nariz. Bien, no está bueno sacarse los pelitos de la nariz. Más vale, viste que cuando llegamos a una edad, viste, por ahí sobresale uno por acá, agarremos una pincita de pelar y saquemos ese solo, o lo recortamos con una tijerita, porque detiene todo el polvo que nosotros inhalamos. ¿Sí? Bien, entonces la mucosa nasal, esta mucosa nasal que recubre nuestra nariz, que hace, humedece el aire. Bien, por otro lado tenemos los senos paranasales, ¿sí? Que es el conjunto de huesos, ahí me equivoqué, al revés, bueno, de huesos huecos en realidad eran, de la cara que se encuentra en pares, ¿sí? Dos, que tienen como función que es calentar el aire, bien, antes de que ese aire pase por la tráquea. También, ¿qué hacen los senos paranasales? Retienen sustancias extrañas, ¿sí? Y producen moco. Y cuando se inflama, ¿qué tenemos cuando se inflaman? sinusitis. Bien, o a veces hay infección, tenemos sinusitis. Exactamente, lo que nosotros conocemos como sinusitis. Por otro lado, tenemos la faringe, que es un órgano común que tenemos con el sistema respiratorio y el sistema digestivo, que sirve solamente para dar paso al aire y en el sistema digestivo para dar paso a los alimentos. Por otro lado, tenemos la laringe, ahí estamos, bien, que se encuentra localizada debajo de la faringe, bien, que tiene como función dar paso al aire y también proteger a la tráquea de los alimentos, ¿sí? Y tiene otra función importante que es la función de fonación, que sería la función del habla. La laringe también está formada por estructuras, ¿sí? Epiglotis, que es un cartílago que tiene una formita de hoja, que la función que tiene es cerrar la glotis durante la deglución, por eso no podemos respirar y deglutir al mismo tiempo. ¿Sí? No sé si se habían dado cuenta, pero me imagino que sí.
Bien, la otra es la glotis, que es la encargada del cierre de la laringe, y es donde también se alojan todo lo que son las cuerdas vocales, ¿sí? Luego tenemos lo que es la tráquea, ahí vamos con la tráquea, bien, que es este conducto que está situado entre la laringe y el origen de lo que son los bronquios, que mide aproximadamente entre 2 y 15 centímetros de largo y está formado por aproximadamente entre 16 y 20 cartílagos, ¿sí? En forma de anillitos que están unidos entre sí. Ustedes lo pueden ver aquí. ¿Bien? Bien. ¿Qué sucede? Esto se bifurca y forma lo que son los bronquiolos, ¿sí? Y luego aquí, a cada lado, vamos a tener cada uno de los pulmones. ¿Ok? La tráquea está cubierta de una mucosidad, ¿sí? Que produce moco. Por eso nosotros a veces decimos, tengo moco en la garganta. ¿Sí? Lo expulsamos ese moco a través de la tos. Por otro lado, tenemos lo que son los bronquios. Aquí me fui. Bien, tenemos lo que son los bronquios, que son estas dos ramificaciones que les dije anteriormente, después de la tráquea, ¿sí? Que se divide tanto en derecho como izquierdo, que está formado por el mismo tejido que la tráquea, por estos anillitos unidos, tiene forma como de árbol, ¿sí? Y se va también ramificando y se convierten en ¿qué? En bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos terminales. Bien, ¿qué son entonces ahora sí los bronquiolos? Después de los bronquiolos vendría lo que es el pulmón, ¿no? Bien, los bronquiolos son la continuación de los bronquios, ¿sí? Que conectan los bronquios con los alvéolos pulmonares, que ya lo vamos a ver. Bien, que son ramificaciones mucho más delgaditas, ¿sí? Son de... perdón, están hechos obviamente, del mismo material que la tráquea y los bronquios, y estas ramificaciones, como les dije antes, más delgaditas, ¿sí? Terminan en pequeñas dilataciones o pequeñas bolsitas llamadas alvéolos pulmonares, que sí se los puse. No estaba segura si se lo había colocado. Ahora les muestro los alvéolos, ahí está. Bien, entonces al final de los bronquiolos, aquí, ¿sí? Aquí, bien, vienen los alvéolos, estos saquitos, ¿sí? Que están rodeados por vasos capilares que están integrados así a la circulación pulmonar. Luego tenemos lo que son los pulmones, ¿sí? Que son dos sacos blandos, esponjosos, que se dilatan, ¿sí? Que tienen forma de cono truncado, en donde la base descansa en lo que es nuestro músculo, el más fuerte que tenemos, que es el diafragma, ¿sí? Que está formados los pulmones por un conjunto de bronquiolos y alvéolos pulmonares, los cuales son la unidad fundamental, digamos, del pulmón. Aproximadamente miden unos 26 centímetros de alto por unos 15 centímetros de ancho y tienen aproximadamente una capacidad de 1.600 centímetros cúbicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos... Y los pulmones tenemos uno más chico que el otro. Sí, a ver, antes vamos a volver. Sí, tenemos uno más chico que el otro. ¿Cuál es el más chico? ¿O cuál es el más grande? El más chico es el del lado izquierdo.
Del lado Porque izquierdo. tenemos, ¿Por qué? porque tenemos el corazón. Bien, bien. Entonces, ¿cómo funciona la laringe, que es la parte superior del conducto del aire? Es un tubo que tiene lo que son las cuerdas vocales que vibran para producir sonido. ¿Sí? Antes de eso tenemos la faringe, ¿se acuerdan? Que transporta el aire y deja pasar todo lo que son las sustancias extrañas hacia lo que es el estómago para que nuestro cuerpo lo elimine. Entonces tenemos faringe, laringe, después sigue la tráquea, ¿sí? Donde ahí se eliminan fluidos, se eliminan partículas extrañas que hay en la vía, digamos, respiratoria para que no entre esas partículas a nuestros pulmones, y después tenemos todo lo que son los pulmones, que ahí en los pulmones se realizan el intercambio gaseoso con la sangre, ¿sí? Y permite lo que es el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono de la sangre al aire, ¿sí? Bien, ahora sí, sistema digestivo. ¿A dónde está? Acá está. Bien, el sistema digestivo, ¿sí? Está compuesto porque por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. Y también de la digestión participan glándulas ajenas, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Bien, entonces, ahora vamos. El aparato digestivo, ¿sí? Es un tubo largo, ¿sí? Con importantes glándulas asociadas, como dije antes, las glándulas salivales, por ejemplo, el hígado, ¿sí? Que tiene como función transformar las moléculas, estas moléculas complejas, en alimentos o en sustancias mucho más simples y mucho más fáciles para que puedan ser utilizadas por nuestro organismo, nuestro cuerpo. Bien, dentro del sistema digestivo, entonces, comenzando por lo que es la boca, ¿sí? En la boca ya se empieza la digestión, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los alimentos en nuestra boca, ahí se empieza la digestión. Nuestros dientes, ¿qué van a hacer? Van a triturar esos alimentos y las glándulas salivales van a humedecerlo. Y desde ahí ya se comienza la descomposición química, ¿sí? Bien, entonces en este tramo, ¿qué pasa con los alimentos? Son masticados, son lubricados y son presionados, ¿sí? Bien, entonces se forma todo lo que es una pasta húmeda que se llama bolo alimenticio, ¿sí? Como dije recién, en la boca también, ¿quién participa? La lengua y las papilas gustativas. Bien, la lengua se encuentra cubierta de una membrana lingual que está especializada para detectar el sabor de los alimentos, ¿sí? Y hay unas pequeñas estructuras sensoriales que se llaman papilas gustativas que nos permiten a nosotros disfrutar de las sensaciones del gusto, y algo también muy importante es que nos avisa cuando los alimentos están en mal estado y no deberíamos comerlos, ¿sí? En las papilas gustativas se encuentra el botón gustativo, que también existe en lo que es el velo del paladar y de la faringe, ¿sí? Y a través de esos botones gustativos, nosotros captamos el sabor de cualquier sustancia y la transmitimos al cerebro a través de las fibras nerviosas, y nuestro cerebro nos va a decir si son de nuestro agrado o no, ¿sí? O si están en buen estado o no. ¿Quién más participa en la boca? Los dientes. ¿Sí? Sumamente importante. Los dientes tienen la función esta de fragmentar los alimentos, ¿sí? Para facilitar la acción de los jugos gástricos. Y tienen funciones diferentes. Tenemos los incisivos, que son los que cortan los alimentos, ¿sí?
los caninos desgarran y las muelas trituran. ¿Bien? Por eso son todos importantes. Entonces, ¿por qué se mastican los alimentos? Para poder digerirlos. ¿Sí? En esa masticación, ¿quiénes intervienen? Los labios, los dientes, la lengua, las glándulas salivales, la mandíbula. ¿Sí? Entonces, en la boca los alimentos son reducidos a trocitos mucho más pequeños. Al mismo tiempo son humedecidos, ¿sí? Y al mismo tiempo también son expuestos a algunas enzimas digestivas, ¿sí? Entonces, cuando el alimento está masticado, se produce la deglución, se traga, ¿sí? Una vez que se traga, el alimento se dirige a la faringe, ¿sí? Como vimos antes, es un conducto que cumple doble función, respiración y deglución, ¿sí? Durante la deglución, acá ¿qué sucede? La epiglotis se inclina y levanta la faringe. Se contraen las cuerdas vocales, porque en la faringe también están las cuerdas vocales, ¿sí? Se cierra la glotis y se sella la faringe, que es por donde pasa el aire. Entonces, una vez que los alimentos entraron al esófago, la glotis abre. ¿Bien? Y dependiendo también de los órganos vecinos de la faringe, toma diferentes nombres. ¿Alguien lo conoce? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿No? ¿No se acuerdan de eso? No pasa nada. Entonces, ¿qué sucede luego? Ese alimento entra al esófago, o pasa por el esófago, mejor dicho. ¿Sí? Bien, el esófago es un tubo también que tiene paredes lisas, ¿sí? Que une la faringe con el estómago. Bien, que funciona, perdón, que tiene una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Una válvula, y esta no me salía, que se va a abrir cuando llega el alimento y se va a cerrar también cuando pasó el alimento. Es un tubo que desciende por el cuello nuestro, por detrás de nuestra tráquea y por delante de nuestra columna vertebral. ¿Sí? A ver, se encuentra formado el esófago por fibras musculares, ¿sí? Que son de dos tipos, circulares y longitudinales, y está cubierto por una mucosa. ¿Bien? ¿Qué pasa? A través de ese conducto los alimentos son transportados hasta el estómago para poder continuar, digamos, con todo este proceso digestivo. Entonces, el alimento llegó al estómago, ese bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago. ¿Sí? El estómago es una bolsa muscular de fibra que contiene aproximadamente 1,5 litros de capacidad, ¿sí? Donde la mucosa secreta jugo gástrico. En el estómago, entonces, los alimentos son agitados, sacudidos, y se convierte en una papilla que se llama quimo, ¿sí? Y nuestro estómago también actúa como reservorio transitorio de los alimentos, y por la acidez de las secreciones, el estómago tiene una cierta acción antibacteriana, ¿sí? Bien. Entonces, el quimo para el píloro, pasa al píloro a través de intervalos, ¿sí? No todo junto, penetra lo que es el duodeno, donde es transformado por las secreciones del páncreas, al intestino delgado e hígado, y continúa todo lo que es su digestión y lo que es su absorción.
¿sí? Entonces el quimo sigue progresando a través de lo que es el intestino delgado hasta poder llegar al intestino grueso. Entonces, una vez que pasó el estómago, pasa a lo que es el intestino delgado, ¿sí? Donde acá la comida es descompuesta por los jugos pancreáticos, por la bilis, también por las secreciones intestinales, para que se pueda absorber y se pueda hacer el uso eficiente de todos esos compuestos nutritivos. El intestino delgado se inicia en lo que es el píloro y termina en lo que es la válvula ileocecal, por la que se une con la primera parte de lo que es el intestino grueso. Luego, el intestino grueso tiene 3 partes, ¿sí? Ilion, bien, el yeyuno y el duodeno. ¿Qué pasa con todos esos compuestos nutritivos simples? Son absorbidos por las vellosidades intestinales, ¿sí? Y ahí pasan a la sangre y va a nutrir a toda y a cada una de las células de nuestro organismo. Luego tenemos intestino grueso, ¿sí? Que acá no interviene ninguna otra sustancia, ¿sí? Acá sí ocurren intercambios, ¿bien? Lo que es la absorción de cantidad de agua, ¿sí? Entonces el quimo se convierte en materia fecal, ¿bien? Y la fermentación, el famoso olor y color de la materia fecal, se produce por acción bacteriana. Bien, entonces todos los restos de los alimentos que no han sido ingeridos forman las heces que nosotros las vamos a expulsar a través del ano. ¿Sí? Entonces tenemos recto y ano. El recto, bien, el recto generalmente está vacío. Bien, ¿por qué? Porque las heces se almacenan más arriba, ¿sí? En lo que es en lo que es el colon descendente, ¿sí? Cuando el colon descendente se llena, ¿qué pasa? Las heces pasan al recto y estimulan la defecación, ¿sí? Por otro lado, yo les dije que también participaban glándulas ajenas, ¿sí? Además de las glándulas salivales, tenemos, por ejemplo, el hígado. Bien, el hígado es la víscera mayor que tiene nuestro cuerpo, pesa aproximadamente 1500 gramos. Otra glándula que participa es la vesícula biliar, que contiene aproximadamente entre unos 50 y unos 60 centímetros cúbicos de bilis, ¿sí? Tiene una forma ovalada, yo le digo que tiene forma de aceituna, ¿bien? Y mide aproximadamente entre unos 8 y unos 10 centímetros. Y luego tenemos el páncreas, ¿sí? Que también es una glándula que está relacionada con el duodeno, ¿sí? Con el jugo pancreático, ¿bien? Que es sumamente importante para la digestión de los alimentos. Y las otras eran las glándulas salivales, que tenemos las glándulas parótidas, ¿sí? Que se sitúan a nivel de nuestras mejillas, ¿bien? Tenemos una de cada lado. Las glándulas submaxilares, ¿sí? Que también hay de ambos lados, que se sitúan en lo que es el suelo de nuestra boca. Las glándulas sublinguales, ¿sí? Que se sitúan en la parte anterior y central del suelo de la boca. Las glándulas palatinas, que están situadas en nuestro paladar blando, y hay otras glándulas más pequeñas situadas en la lengua, y en la mucosa de la boca, que también participan de la digestión. Por otro lado tenemos sistema nervioso. Un segundo. Ahí está. Sistema nervioso, ¿sí? Que recibe estímulos
¿Cuál es la función? Recibir estímulos, ¿sí? Él los interpreta, toma decisiones, activa los efectores y produce lo que es la respuesta. Otra función es que coordina las actividades de otros sistemas del organismo, ¿sí? A través de la homeostasis, ¿sí? Todo lo que es comportamiento, aprendizaje y memoria. Bien, y tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y lo que es la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está compuesto por todo lo que son receptores sensoriales y efectores motores. Bien. A ver, a mí lo que más me interesa es el sistema nervioso central. Voy a volver un poquito para atrás, ahí está. El sistema nervioso central, ¿sí? Que está compuesto, como dije, por el cerebro, ¿sí? Dentro del cerebro tenemos todo lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Que cubre lo que es la superficie cerebral, bien. El cerebelo, ¿sí? Que es el centro de la coordinación. Después tenemos el tálamo, bien. El hipotálamo, bien. El tronco encefálico, la médula espinal y el hipocampo y lo que es el sistema límbico dentro del cerebro. No hace falta que se sepan nada de eso, solo se lo estoy diciendo. Esto sí me interesa, la unidad funcional del sistema nervioso, que es la neurona. ¿Sí? Las neuronas es la célula que está encargada del procesamiento de la información. ¿Bien? Que ingresa a nuestro cerebro, que podemos encontrar diferentes tipos de neuronas. Hay varias clasificaciones. Nosotros vamos a tomar según la cantidad de dendritas, ¿sí? Que tenga según su tamaño. Bien, y lo vamos a clasificar en neuronas sensoriales, bien, que son aquellas que van a percibir los estímulos, las interneuronas, que van a ser las encargadas de procesar la información afectiva, sensorial también y cognitiva, y las motoras, ¿sí? Que son las encargadas de controlar la respuesta del comportamiento, controlar los movimientos. ¿Bien? Entonces, las neuronas se encargan del procesamiento de la información. ¿Sí? Como dice ahí, es la unidad funcional del sistema nervioso y es la encargada de transmitir información a través de todo el cuerpo. Recibe información del entorno, la procesa y transmiten señales para que nuestros órganos respondan. ¿Sí? Y como dije antes, hay diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Neuronas que controlan o realizan diferentes actividades. Bien, el sistema nervioso también incluye células no neuronales que se llaman gliales. Las gliales realizan muchas funciones importantes, ¿sí? Que mantienen al sistema nervioso en correcto funcionamiento. Por ejemplo, las células gliales ayudan a soportar y a mantener las neuronas en su lugar, protegen a las neuronas, crean un aislamiento denominado mielina, ¿sí? Que ayuda a mover los impulsos nerviosos, reparan las neuronas y ayudan a restaurar la función neuronal, y recortan las neuronas muertas y regulan los neurotransmisores. Bien, entonces el cerebro nuestro está compuesto de muchas redes de neuronas y gliales que están en constante comunicación. Esa red nos permite que diferentes partes de nuestro cuerpo, como les puse ahí, hablen entre sí, se comuniquen entre sí y trabajen en conjunto para controlar las funciones corporales, para controlar las emociones, los pensamientos, las conductas y otras actividades. ¿Bien? Entonces, como les dije antes,
Estas neuronas se encargan del procesamiento de la información, ¿sí? Y para poder hacerlo, creo que yo no les puse una imagen de una neurona, o sí, anteriormente. Ahí está. Les voy a dejar esta imagen, así explicamos las partes de la neurona, ¿sí? Como decía, para poder hacerlo, tienen un cuerpo, ¿sí? Que es el mismo que cualquier célula, ¿bien? Las neuronas están compuestas por un soma, ¿sí? Que va a ser este cuerpo, ¿bien? Tiene un núcleo también como cualquier otra célula, donde ahí se alberga toda esa información genética o ese ADN, ¿sí? Que va a ser lo que la caracteriza junto con las dendritas. Las dendritas son estos pelitos, ¿sí? Bien, que es uno de los lugares donde se hacen las conexiones de las redes sinápticas, ¿sí? Que es donde se traspasa, digamos, la información de una célula a otra célula. Y tenemos lo que es el axón, que es por donde va a circular, el impulso eléctrico hacia lo que son las terminales nerviosas, ¿sí? Que serían estas dendritas o el botón axónico, ¿sí? Que es donde se va a producir la conexión entre una neurona con otra neurona para producirse la sinapsis, ¿sí? Y ahí ahora vamos con la sinapsis, ahí, la comunicación del sistema nervioso, que es la sinapsis, ¿sí? ¿Alguien conoce lo que es la sinapsis y lo quiere explicar? ¿O no? ¿No? La sinapsis en realidad es el proceso por el cual una neurona se comunica con la otra y se intercambian información. ¿Sí? Bien, a ver, es decir, a ver, supongamos, cuando, a ver, cuando yo le estoy mandando la orden, vamos a decirlo así, o le estoy diciendo a mi cerebro, le mando esta orden de levantar mi brazo, ¿sí? Si yo levanto mi brazo es porque hubo una conexión entre dos neuronas, en este caso motoras, porque es el movimiento, para poder producir ese movimiento. ¿Sí? Hubo un encuentro entre un botón sináptico y otro por el cual se van a transportar estas vesículas, que son los neurotransmisores, que se lleva la información, que va a pasar de un lado al otro, de una neurona a otra, desde un impulso. ¿Sí? Es como que, a ver, yo tiro una pelota, que es un neurotransmisor. ¿Sí? Yo le tiro una pelota a un compañero. ¿Sí? ¿Qué le tiré ahí? El neurotransmisor que lleva, que es esta pelota. Información. ¿Sí? Cuando yo le tiro la pelota a mi compañero, justo ahí es donde se hace la sinapsis, le tiro la información. Entonces pasa exactamente lo mismo con las neuronas, ¿sí? En esa sinapsis que hay entre neurona y neurona, se va produciendo un aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los neurotransmisores, estas pelotas que yo le digo, ¿qué pasa? Desde el axón de una neurona se le pasa a la otra esa información. Bien, los neurotransmisores, estas pelotitas, son un grupo de aminoácidos, de sustancias químicas que produce nuestro propio cerebro y que son almacenadas en lo que son las vesículas sinápticas. ¿Qué son las vesículas sinápticas? Son como unas bolsitas, ¿sí? Ustedes acá lo pueden ver.
adentro hay pelotitas que serían los neurotransmisores, ¿sí? Son como unas bolsitas entonces que, ¿qué hacen? Que es donde están estas pelotitas que son los neurotransmisores. Cuando se va a hacer la sinapsis, esas vesículas sinápticas se rompen, ¿sí? Y a través de un impulso se tiran los neurotransmisores. Del otro lado hay otra neurona, ¿sí? En esa otra neurona hay otra bolsita. ¿Bien? Entonces va a recibir ese neurotransmisor que se transmitió. Y así sucesivamente entre una neurona y la otra, hasta llegar a nuestro cerebro y al revés. ¿Sí? Lo importante de los neurotransmisores es que técnicamente los produce el propio cerebro. ¿Sí? Y cada uno de esos neurotransmisores va a influir de determinada forma en nuestras conductas, en nuestras posibilidades, en nuestras habilidades. ¿Sí? Por eso por ahí, en diferentes, por ejemplo, en algunos, sí, diferentes trastornos psicológicos, ¿sí? Los neurotransmisores son los que están en desequilibrio. Bien, y son los psicotrópicos en este caso los que van a venir a solventar este desequilibrio de neurotransmisores, ¿sí? Dependiendo si falta más neurotransmisores o falta menos neurotransmisores o si hay una producción excesiva de neurotransmisores. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Por ejemplo, a ver. No, le voy a hacer lío. Me arrepentí. Me arrepentí. No les quiero armar más lío del que ya le armé. Bueno, acá era un resumen de lo que hablé, pensé que no lo había puesto. Dice, cuando una neurona envía un mensaje a otra neurona, envía una señal eléctrica por la longitud del axón. El axón o el axón terminal, da la señal eléctrica que se convierte en señal química. El axón luego libera la señal química con mensajeros químicos denominados neurotransmisores, estas bolsitas que yo les dije, en lo que es la sinapsis, que es el espacio entre el extremo del axón y la punta de las dendritas de la otra neurona. Los neurotransmisores pasan la señal por la sinapsis hasta las dendritas colindantes, que vuelven a convertir la señal química en señal eléctrica. Esa señal eléctrica viaja a través de la neurona y pasa otra vez por el mismo proceso, ¿sí?, de conversión a medida que se traslada hacia la otra neurona. Iba a empezar sistema renal urinario, pero si no me va a quedar colgado. Antes de terminar, ¿tienen preguntas? Iba a empezar sistema renal y urinario, pero me va a quedar ahí colgadito si lo empiezo hoy, así que clase que viene vamos a ver sistema renal urinario, sistema tegumentario, sistema linfático, los sentidos, ¿sí? Ojo, oído, los receptores del tacto, la piel. Vamos a ver el tema del olfato, ¿sí? El tema de la lengua, ¿sí? Sistema endocrino, me queda también para la próxima clase, sistema óseo y sistema muscular, si no me equivoco. Sí, sí, y sistema muscular. Hasta ahora, ¿hay preguntas? Yo sé que es mucha la información. Quiero que ustedes, perdón, María, ahí te dejo.
quiero que ustedes se basen en lo más simple del sistema circulatorio, que es, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son las partes del sistema circulatorio: corazón, vasos capilares, venas, arterias, ¿sí? ¿Qué son las venas? ¿Qué son las arterias? ¿Qué son los capilares? Los componentes de la sangre, ¿sí? Sistema respiratorio: cuando inhalamos, acuérdense que entra oxígeno; cuando exhalamos, sale dióxido de carbono, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos del sistema respiratorio? Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, ¿sí? Alvéolos, esa también me olvidé. Sistema digestivo. ¿Por qué está compuesto? Por el tubo digestivo, que incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, grueso y ano, y también participan glándulas ajenas como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Sí? Y, a ver, de sistema nervioso, básense más, como les dije antes, en el sistema nervioso central, ¿sí? En el cerebro y lo que es la médula espinal, y saber qué es una neurona y cómo se comunican entre ellas a través de la sinapsis. Algo bien simple, bien reducido. Ahora sí, ¿querían hacer una pregunta? ¿O querían agregar algo? Mucha información, los aturdí. Buenas tardes, No, profe. para mí está bien clarito todo, profe. Bueno, Noé, Belén. Profe, yo ingresé un poquito tarde a la clase. Con respecto a la validación 2, bueno, con el que explicó ahora toda la clase, ya todo claro. La validación 2, yo tenía una duda, había una pregunta que justo estoy tratando de prender la compu, que No tenía, me, parece, no me leas varias las opciones. preguntas. No, tenía varias opciones, puede ser, y de acuerdo a eso era el puntaje. Puede ser, sí, si es múltiple Bien. opción puede tener una sola opción o varias opciones. Si eran varias opciones y marcaste una sola opción, el puntaje Ajá. es menor. Ah, bien, esa era mi duda. ¿Esta? No, pensé que me ibas a leer la pregunta. Te iba a decir, no la leas. Te iba a decir que me escribas al privado. Ah, no. Igual, si tengo, también o sea, yo me equivoqué en alguna, aprobé, sí, no hay problema eso, pero como que no te sale cuál era la correcta y tenía una duda, que es la última pregunta, pero después lo hablo con usted, profe, entonces. Dale, mandame al privado, pues Bueno. no te va a salir cuál es la respuesta correcta. Claro, sí, y bueno, me quedó la duda y empecé a buscar en los apuntes y como que tengo esa duda, entonces después le voy a escribir Sí. así, me la No, saco. sí, no les pongo la respuesta correcta porque ustedes tienen dos opciones para realizar el examen, y si yo les Ujú. dejo que ustedes vean la respuesta correcta, claro, el segundo intento se me sacan todos 10. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar, ¿sí? 5 minutitos antes. Pehuen dice que mucha información, sí, es mucha información, ya lo sé, pero a nosotros nos queda nada, poco tiempo, tampoco tanto. Los 6 meses se pasan muy rápido, ¿sí? Pero bueno, ustedes básense en, como les dije, en lo más simple, lo más resumido posible de qué se encarga cada uno de los sistemas, de los aparatos, cuáles son, digamos, su función, qué órganos lo integran, ¿sí? Algo bien simplificado. Bueno, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? A las 2:01, 2 minutos más tardar comenzamos, porque a las 3 yo tengo otro curso, entonces más vale arrancamos casi puntuales y
unos 3 minutos antes de las 2, recién ahí vamos a cortar, así yo puedo ingresar al otro curso, ¿sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa semana y nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.